Sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de Java. Eh, ya a estas alturas estamos, digamos, con un conocimiento bien avanzado, incluso yo podría decir que ya diferenciado a nivel ya de los cursos anteriores. ¿Por qué? Porque ya hemos explorado conceptos que son utilizados, digamos, incluso en el mismo lenguaje Java, como son la herencia y el polimorfismo. Ah, Vamos a poner un poco más complejo nuestro caso de uso. Quiero decir, vamos a agregar una complejidad más a los ejemplos que estamos dando. Sabemos que hasta ahora, si abrimos nuestro proyecto de Bytesbank heredado que hemos creado aquí, tenemos pocas clases, por así decirlo. Aún no tenemos una complejidad tan grande. Tenemos clase cuenta, tenemos un contador, funcionario, gerente, en fin. Básicamente, si vamos a nuestro diagrama de clases, en este momento lo que nosotros tenemos es algo así. Tenemos un funcionario que, bueno, tanto el gerente como el contador extienden del funcionario. Entonces, esto permite, digamos, reutilizar el código en algunas formas, ¿no? Por ejemplo, lo que permite el polimorfismo es que si nosotros necesitamos un método que acepte tanto gerente como funcionario, perdón, tanto gerente como contador, entonces simplemente mandamos un funcionario como parámetro y el método ya va a, digamos, asumir que puede ser un gerente o un contador. Perfecto. Ahora vamos a adicionar un requerimiento más. Digamos pues que nuestro bytebank está creciendo y a medida que crece el sistema también necesita crecer. El sistema crece junto con el negocio. Entonces ahora no solamente vamos a tener gerentes y contadores, sino que va a entrar un tercer personaje que va a ser nuestro administrador del sistema. Entonces vamos a representarlo en nuestro diagrama, aquí a este nivel, y le vamos a poner administrador. Perfecto. Y como ya hemos visto antes, entonces el administrador también va a extender de funcionario, ¿cierto? Porque el administrador también es un funcionario. Ya hemos visto pues que a medida que vamos agregando más personajes, más actores a nuestro sistema, si nosotros necesitamos representarlo, digamos, en una orientación objetos básica, entonces diríamos que el administrador extiende de funcionario. Ahora, dentro de estos requerimientos, como el sistema mismo ya está creciendo, ¿qué sucede? Ahora, recuerdan que el gerente podía hacer login. Ahora el administrador también va a poder hacer login, también va a poder autenticarse en el sistema. Entonces, desde ahora, tanto gerente como administrador son capaces de autenticarse en el sistema. Entonces, vamos a ver un poco el código. Primero vamos a implementar a nivel de código al administrador para ver más o menos cómo podría quedar esto. Para eso, ustedes ya saben el proceso para crear una nueva clase. Le damos new class y aquí le damos a administrador. Recuerden siempre comencemos con mayúscula porque estamos refiriéndonos a un objeto, a una entidad administrador. Y le decimos que la superclass, vamos a darle browse. La superclass no va a ser object, sino va a ser funcionarios. Hasta ahora solamente estamos imitando el mismo comportamiento que teníamos anteriormente. Le damos finish y él ya automáticamente genera el código. Ahora vamos a la clase del gerente. Aquí en la clase del gerente, aparte del método getBonificación que tenemos ya aquí en el administrador implementado, que retorna a 0, voy a cerrar las demás clases solamente para tener un poco más de orden aquí. Esto es una costumbre que yo siempre tengo. Las clases que no uso, siempre las cierro para que no me ocupen, digamos, el espacio aquí y sea mucho más rápido para mí encontrar las clases que de verdad necesito. Bueno, el contador está exactamente igual también. Él solamente tiene bonificación. ¿Por qué? Porque el contador no autentica, no tiene contraseña. Y si nos damos cuenta aquí, tenemos pues en clave, un método setClave y un método iniciar sesión. Perfecto. Hasta aquí todo tranquilo. Ahora vamos a crear pues nuestra clase que va a gerenciar, digamos, estas autenticaciones, estos logins en el sistema. Para eso lo que vamos a hacer es un new, nuevamente class, y la clase se va a llamar sistema interno. Para representar pues nuestro propio sistema que tenemos pues dentro del banco, ¿no? Dentro de Bytebank. Le damos finish y en sistema interno, obviamente vamos a crear nuestro método autentica, que va a ser un booleano. ¿Por qué? Porque nos va a retornar si puede autenticar o no puede autenticar. Entonces, vamos a poner autentica. Perfecto. True por defecto false para que no nos deje con el error ahí. Y listo. Entonces, ¿yo qué debería evaluar aquí? Si yo quiero que mi sistema interno autentique a alguien, digamos que en este caso sigo con el gerente, perfecto, porque el gerente se autentica.
Entonces le voy a mandar como parámetro un gerente, ¿cierto? Gerente, gerente. Perfecto. ¿Y qué es lo que yo voy a retornar aquí? Aquí lo que yo voy a retornar es el método del gerente iniciar sesión. Pero para iniciar sesión necesito una clave. Entonces aquí pues digamos que yo lo que voy a hacer es definir un booleano. Boolean puede iniciar sesión. Va a ser igual a ¿qué? A gerente punto iniciar sesión. ¿Con qué clave? Con una que voy a definir aquí en este momento. Y esa clave va a ser un private int clave, que va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, punto y coma para que compile, y le debería enviar la clave. Entonces aquí le mando una clave como parámetro y listo. Vemos que le está dando un error aquí. ¿Por qué? Porque iniciar sesión yo creo que acepta un string, así es, acepta un string, no un entero. Entonces vamos a complacerlo por esta vez y lo que hacemos es esto, lo volvemos un string. Listo. No va a haber diferencia aquí. Y al final su punto y coma. Entonces, digamos, si ya he creado mi cuerpo del if, si puede iniciar sesión, entonces vamos a imprimirle algún mensaje que va a ser login exitoso. Perfecto. Si no, error en login. Entonces ya tenemos nuestro método autentica. Ah, perdón. Y de aquí, obviamente, nos está dando error aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que retornar true porque pudo autenticar o return false porque no pudo autenticar. Ahora sí. Ya tenemos nuestro método autentica en la clase gerente. Perfecto. Ahora, ya hemos quedado que el administrador también puede autenticar. Entonces, ¿qué hacemos? Como el administrador también es funcionario y también puede autenticar, el gerente ya tiene los atributos para autenticar, que son la clave, el método para setear la clave y el método para iniciar sesión. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es copiar este código. Perfecto. Le damos control C y aquí en el administrador, voy a cerrar el contador, en el administrador tenemos un espacio aquí y control V. De esta forma que estamos haciendo, estamos duplicando la funcionalidad de el método iniciar sesión. Y si ustedes son curiosos, si ustedes ya están viendo aquí, se dan cuenta que algo ya comienza pues a oler mal. Alguna cosa aquí no está bien. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Volvemos aquí a nuestro sistema interno. Y ahora necesitamos hacer que el administrador también se autentique. Pero acá volvemos a un problema que hemos visto, si no me equivoco, hace dos clases. ¿Cuál es? El tipo de parámetro que está yendo aquí. ¿Por qué? Porque si yo quiero que ahora el administrador también inicie sesión, entonces yo tendría que crear otro método autentica, digamos, copiar todo esto, hacer control C y aquí control V, pero para el administrador, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema aquí? Este problema ya lo hemos visto. Se dan cuenta que estamos duplicando el código. Ahora ustedes me dirán, pero Diego, calma, ¿por qué te complicas la vida? Puedes tranquilamente borrar todo esto y aquí le envías un funcionario, ¿cierto? Aquí le envías un funcionario. Ahora, aquí hay dos detalles. ¿Cuál es el primer detalle? Funcionario no tiene el método de iniciar sesión implementado. ¿Se soluciona? Se soluciona. Lo implementamos. ¿Y cuál es el segundo detalle? Y yo creo que es el más importante. Volvemos a nuestro diagrama. Ya que funcionario ahora puede iniciar sesión y contador, gerente y administrador extienden de funcionario, entonces ¿no creen ustedes que habilitaríamos el inicio de sesión tanto para el administrador, el gerente? Ok, ellos dos satisfacen nuestra necesidad. Y él también tendría habilitada esa funcionalidad y nosotros no queremos que él la tenga. Ahí ya comenzamos a ver, digamos, un problema de diseño. Vamos a ver en el próximo video cómo es que podemos afrontar este problema y una solución muy ingeniosa que estoy seguro que les va a servir en más de una ocasión.
Sean bienvenidos a una nueva clase de su curso de Java. Eh, ya a estas alturas estamos... Puede iniciar sesión. ¿Va a ser igual a qué? Ya hemos visto pues que el problema que tenemos es que si nosotros implementamos la solución de implementar el método o los métodos para setear la contraseña e iniciar sesión dentro del funcionario, habilitamos el acceso para el contador, el gerente y el administrador, pero nosotros solamente queremos pues que gerente y administrador tengan acceso a esos métodos. Contador no es permitido. Ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, la primera solución que se viene a la mente puede ser, digamos, crear una tercera clase padre, perdón, una segunda clase padre. Por ejemplo, puede ser un control C, control V. Vamos a ponerlo por aquí abajo y se va a llamar, digamos, funcionario autenticable. Perfecto. Es un nombre un poco raro, pero es el que se me venía a la cabeza. Y aquí tenemos a nuestro funcionario autenticable. Entonces, ¿cómo podría ser esa solución? Damos control V aquí para copiar la flechita. Perfecto. Que gerente extienda de funcionario autenticable, aquí, y a su vez administrador haga lo propio, ¿cierto? De esta forma aseguramos pues que solamente estos dos objetos, estas dos clases, tengan el método autenticar y ya lo tiramos de aquí a funcionario. Vamos a ver en el código con las manos con manos a la obra cómo quedaría esto. Aquí le damos un control Z para que quede como gerente. Nuestro código ya va a quedar así. Y vamos a crear una nueva clase. Y esta clase se va a llamar pues funcionario autenticable. Esta no va a extender de funcionario, así que le damos finish. Y en funcionario autenticable vamos a añadirle esos métodos. Digamos, estos de acá. Estos atributos, perdón. Así que copiamos y pegamos aquí con el funcionario autenticable. Ordenamos un poquito el código. Listo. Entonces ahora todo funcionario autenticable puede tener una clave y va a iniciar sesión. Va a poder iniciar sesión. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues hacer que administrador y gerente extiendan de funcionario autenticable. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir acá arriba y le decimos que extends funcionario, funcionario autenticable. Si se dan cuenta, no me está autocompletando nada. Y esto tiene una explicación. ¿Cuál es? En Java no podemos extender de más de una clase. Perfecto. Entonces, el extends sirve para extender ser hijo de un solo padre. Tú no puedes ser hijo de dos padres a la vez. Tú eres hijo de un solo padre. En este caso, tu clase padre es funcionario. Entonces, Java no permite la herencia múltiple. Esto de acá es herencia múltiple y está permitido en lenguajes como C# y me parece que Ruby también lo implementa, pero no es el caso de Java. ¿Por qué? Porque la idea de Java es mantenerlo, digamos, sintácticamente correcto, que el código manifieste lo que de verdad está ocurriendo en el mundo real. Entonces, para darle esa robustez, no tienen implementada la herencia múltiple. Entonces, tú no puedes ser hijo de múltiples padres a la vez. ¿Por qué? ¿Cuál sería el mayor problema que podría haber aquí? Si él tiene un método autenticar y él tiene otro método autenticar, ¿de quién vas a heredar tú? Entonces, ahí el código ya comienza a verse un poco feo, ya comienza pues a implementar antipatrones, la escalabilidad incluso se ve limitada en ese punto, porque ya comienzan los errores de diseño y digamos en algún momento la bola de nieve se hace demasiado grande, pues que ya es imposible manejarla. Y es justamente por eso que Java solamente permite extender de una sola clase. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a quitarle pues el extends de funcionario y lo vamos a dejar con funcionario autenticable. Y con funcionario autenticable, entonces tanto el administrador como el gerente ya deberían poder ejecutar estos métodos. Pero, oh sorpresa, getBonificación ya no compila. ¿Por qué? Porque ya no es override. Recuerden esto, si yo elimino esa anotación, compila correctamente. ¿Por qué? Porque él ya va a tener su propio método getBonificación. Hasta aquí, bueno, aparentemente funciona. Entonces, vamos a ver si es verdad. Vamos a borrar este código. Vamos a dejarle solamente getBonificación.
borramos este código de acá. Listo, solamente la bonificación. De misma forma con el gerente, vamos a borrar este código y vamos a decirle que ya no es un funcionario, sino que es un funcionario autenticable y debería seguir compilando nuestro código. Vamos al sistema interno y vemos claramente que gerente sigue compilando acá nuestro código, sigue compilando sin ningún problema. Acá dejó de compilar en test control de bonificación porque, bueno, los métodos propios ya de la clase funcionario, como gerente ya no extiende funcionario, perdió estos métodos. Entonces es el primer error que vamos a ver aquí con esa solución. Hemos perdido funcionalidad del funcionario. Ese es el primer error que estamos viendo. Entonces ya desde este punto ya sabemos que no es el enfoque más ideal. ¿Por qué? Porque hemos sacrificado funcionalidad para obtener otra. Y eso es justamente lo que tenemos que evitar. No podemos sacrificar un feature para implementar otro. Sin embargo, bueno, aquí no podemos llamar super get salario ni nada de eso. Aquí pues, solamente para que compile, en el caso del gerente, lo que yo voy a hacer es hacer que retorne un número X, digamos 2000, solo por fines de compilación, fines del ejemplo. Y aquí voy a crear mi clase pues de test. Vamos a probar a ver si de verdad hacen login o de repente ni siquiera eso podemos hacer. Creamos nuestra clase test de sistema interno. Perfecto. Entonces le damos finish. Y en nuestro test vamos a crear nuestro método main. Y en main vamos a darle sistema interno. Sistema va a ser igual a new sistema interno. Punto y coma. Y aquí vamos a crear, pues digamos, un gerente. Gerente 1 es igual a new gerente. Y aquí vamos a crearles un contador, perdón, un administrador. Admin igual new administrador. Y ahora vamos a hacer pues que el sistema haga una autenticación del gerente 1. Vemos que el código compila correctamente y que nuestro sistema también autentique al administrador, pero ya vimos que no está implementado aún para el administrador. ¿Qué podemos hacer acá? Cambiarlo por funcionario autenticable. Misma jugada que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Solamente con funcionario. Volvemos para nuestra clase de test y le damos ahora sí admin y vemos que él ya acepta administrador. Perfecto. Entonces le damos aquí, guardamos todo y le vamos a decir que ejecute este test. Bueno, hay errores en este proyecto, pero no van a interferir en este caso. Le damos que proceda y nos está dando error en login. A ver, esto es bueno y es malo. Bueno, es malo porque no estamos dando login, pero es bueno ¿por qué? Porque está usando el método de nuestro sistema interno, o sea, está ejecutando lo que debe ejecutar. ¿Y por qué entonces nos da error en el login? Porque la clave que le estamos seteando es una clave diferente a la que está en usuario autenticable. Si yo copio esto y se lo pego aquí, si ejecutamos nuevamente nuestro test, vamos a darle aquí, ejecutar, digamos que proceda, login exitoso. Entonces, ¿la solución funciona? Sí funciona. Ahora, ¿cubre todos nuestros casos de uso? No. ¿Por qué? Porque está rompiendo funcionalidad existente. Vamos a ver en el siguiente video otra solución más ingeniosa aún para este problema. Bien, la solución funciona, pero quizás ustedes ya pensaron en una solución más ingeniosa aún, que es, ¿qué pasaría si yo vuelvo al funcionario autenticable? Ya que yo puedo hacer extends de una sola clase y él es un funcionario, ¿qué te parece si yo hago esto de acá? Extends funcionario. Perfecto. Y bueno, me pide implementar métodos, entonces lo que hago es implementar los métodos. Le doy aquí, add unimplemented methods, y él ya me generó el get bonificación. Y si funcionario autenticable ya me generó el get bonificación, ¿qué significa? Que yo puedo sobreescribir los métodos en las clases hijo. Por ejemplo, si yo acá le regreso su anotación override, él va a compilar sin problemas porque él ya está sobreescribiendo la clase padre. Con esto, nuestro diagrama quedaría más o menos así. Dado que funcionario autenticable, vamos a borrar esta referencia de acá, que sigue existiendo, pero vamos a ordenar nuestro diagrama primero. Esto de acá lo vamos a bajar un poco. ¿Por qué? Porque está quedando algo así. Administrador. Aquí está administrador. Y gerente.
Vamos a quitarle su flechita acá. Son funcionarios autenticables. Perfecto. Y funcionario autenticable, vamos a copiar aquí una flechita. Funcionario autenticable es un funcionario. Conceptualmente correcto, correcto. Y contador sigue siendo un funcionario. Entonces extiende directamente el funcionario y no va a tener, digamos, pues la característica o la habilidad de poder, por acá, listo, o la habilidad de poder loguearse en el sistema, ¿no? Hasta ahora el sistema está conceptualmente correcto, funciona, que es lo más importante, está todo bien. Si vemos a nivel de código, compila todo. Lo único que no está compilando, que estoy viendo aquí en la clase cuenta corriente, porque creo que no ha implementado algún método. No ha implementado el método deposita, que ya lo implementé ahora, y está pues ya sin problemas, ¿sí? Acá está todo ok. Con esto ya tenemos nuestros casos de uso completos, tenemos la funcionalidad implementada, porque ya lo hemos testeado. Entonces, el código funciona, cubre todos los casos de uso y está todo ok, perfecto. Ahora, digamos pues que volvemos aquí a nuestro diagrama y ahora también vamos a tener un cuarto personaje. Y es un personaje, si no es el más importante, es muy importante. Vamos a ponerlo por aquí abajo, que es el cliente. ¿Qué es una empresa sin un cliente? ¿Qué es el banco sin los clientes? Que son pues los que dan el dinero, pues, ¿no? Son los que al final pagan las cuentas. Vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿qué sería el banco sin el cliente? Ustedes, cuando abren su cuenta en el banco, al mismo tiempo ganan un acceso a la plataforma del banco, ¿sí o no? Entonces, vamos a representar aquí esa plataforma que va a ser pues nuestro sistema. O sea, aquí nuestro sistema que tenemos, que va a ser el sistema interno, ¿no? Vamos a escribirlo completo, sistema interno. Ahora, con el sistema interno, nosotros tenemos control del administrador, el gerente y ahora también el cliente puede acceder al sistema del banco. ¿Para qué? Para ver sus saldos o realizar sus operaciones en línea usando nuestro sistema. Si nosotros sabemos que el administrador, vamos a copiar aquí una flechita para ponerlo un poco más explícito. Si el administrador usa nuestro sistema interno para iniciar sesión, el gerente también usa nuestro sistema interno para iniciar sesión, entonces ¿ustedes creen que el cliente debe usar el sistema interno para iniciar sesión? Debería. Pero ¿cuál es el requisito que pedimos para que sea autenticable? Que sea un funcionario autenticable. Entonces ustedes pueden decir, perfecto, entonces el cliente puede ser tranquilamente, extendemos pues la clase cliente, le creo sus atributos y que extienda de funcionario autenticable. Listo. Y el problema está solucionado, pues no, el cliente ya puede acceder al sistema, puede hacer sus operaciones y no hay ningún problema, y está todo bien. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el cliente es un funcionario? O sea, comencemos de ese punto de partida. ¿Será que el cliente es un funcionario? Yo creo que no. El funcionario autenticable al mismo tiempo extiende de funcionario. Entonces, acá tenemos otro detalle. ¿Por qué? Porque el extender de funcionario tiene atributos puntuales como salario, número de cuenta, creo que era también. Si bien son atributos que el cliente también puede tener, no van a ser, digamos, los mismos atributos en significado, en términos de dominio, por así decirlo, ¿no? Son muy diferentes los dominios de funcionario que los del cliente en sí. Entonces, si bien satisface la necesidad a nivel de sistema, conceptualmente estamos haciendo una implementación muy, muy, muy errónea. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias a futuro? La primera consecuencia que puede salir de un modelo mal planteado es el exceso de funcionalidades. Porque ustedes pueden decir, bueno, tranquilamente no uso los atributos de funcionario y se acabó. Mi cliente sigue extendiendo el funcionario autenticado y lo que no necesito no lo uso. Ok, eso lo sabes tú. Pero el programador que puede llegar de aquí al siguiente año a dar un mantenimiento al código, ¿lo sabrá? Y a 2 años, y a 3 años. Hay sistemas bancarios que tienen más de 10 años de antigüedad en su código. Y tú no sabes si el programador que lo escribió está aquí o está en la China. Es imposible saber, es imposible contactarlo. Entonces, tal como les digo siempre, recuerda que tú escribes código no tanto para computadora, sino lo escribes para que sea entendible por otros programadores también. Facilitémonos la vida entre todos. Entonces, volviendo aquí al tema, este modelo de aquí ya está equivocado, ya está errado. ¿Por qué? De repente me dices, bueno, ya el cliente no es funcionario, vamos a cambiarle el nombre de la clase, vamos a renombrarlo, vamos a ponerle autenticable, ¿no? Hablemos solo autenticable.
De todas formas, autenticable sigue siendo funcionario y el problema aún persiste. Vamos a ver en el siguiente video cómo podemos solucionar este problema y qué otra alternativa tenemos a la herencia que ya la conocemos muy bien. Y bien, ¿se les ocurrió alguna otra solución por el momento? Estoy seguro que sí y hay muchas. La creatividad en programación es lo principal. Vamos a implementar esto en el código. Vamos a crear nuestro cliente, mejor dicho, el cliente ya está aquí, ya existe. Y vamos a renombrar esta clase autenticable, que no me está llamando como esta función autenticable, y hemos quedado que lo vamos a renombrar a autenticable. Perfecto, entonces solamente le cambiamos el nombre aquí y nos está dando error. Y esto es una cosa más que me gustaría que presten atención. En el caso de Java, el nombre de la clase pública tiene que ser igual al nombre del archivo. Por ejemplo, si ustedes ven las sugerencias que me están saliendo ahí abajo, sale, bueno, el error que te dice, el nombre público autenticable debe ser definido en el propio archivo. ¿Qué quiere decir eso? Ya que yo le cambié el nombre a autenticable, el nombre del archivo aquí debería ser también autenticable. ¿Qué sugerencias me da Eclipse? Renombrar el archivo a autenticable.java o renombrar la clase a funcionario autenticable. Yo voy a elegir la primera y lo va a hacer por mí automáticamente. Y listo. Y vemos que saltó error en administrador y en gerente. ¿Por qué? Porque ya no existe pues autenticable, ¿no? Entonces vamos a arreglar esos pequeños errores que están saliendo aquí. Guardamos acá y de igual forma con el gerente. Perfecto. Y listo, volvió toda la normalidad. Y aquí también como parámetro lo estábamos mandando. Listo. Y volvió todo a la normalidad, como les prometí. Bien, ahora que tenemos toda la normalidad, volvemos a nuestro cliente y cerramos todo lo demás para mantener el orden, ¿no? Y nuestro cliente también se va a volver autenticable, ¿sí o no? Autenticable. Perfecto. Y listo, nuestro cliente ya es un cliente autenticable. Entonces, aparte de tener su nombre, documento, teléfono, ahora él también puede tener su contraseña y acceso al sistema. Perfecto. Entonces, ya habíamos quedado que esa solución no era del todo práctica. Recapitulando, ¿no? No era del todo práctica. ¿Por qué? Porque autenticable, si bien es un nombre pues, neutral, que se puede aplicar para el cliente, administrador y gerente, la abstracción de autenticación en sí está a cargo de quién? Del sistema interno. Él es el encargado de hacer que todos accesen al sistema. Él va a ser nuestra única puerta de entrada. Y para eso el facilitador, ¿quién va a ser? Autenticable. Él va a dejar entrar a todos aquellos que le digan, oye, por si acaso, yo soy autenticable. ¿Entienden? Entonces, él es la puerta y autenticable es la llave, por así decirlo. Todos los que tengan autenticable en su carnet, por ejemplo, ya está, el mejor ejemplo que se me ha ocurrido. Autenticable es como el carnet que tú usas para entrar a tu trabajo, ese sensor que usas para marcar asistencia, ese es, digamos, tu autenticable. Ese va a ser tu extensión autenticable. Tú puedes entrar a tu trabajo solo si tienes tu carnet. Listo. O a tu centro de estudios también, ¿no? Solo te dejan entrar si tú muestras tu carnet, muestras pues que eres parte de ese sistema, de esa casa de estudios y entras. Listo. Pero el error conceptual entra aquí, en esta relación, que es lo que no me está gustando para nada. Y es que el autenticable es funcionario. Sería muy bueno, sería excelente que, por ejemplo, autenticable está aquí. Vamos a dejar esto aquí. Sería muy bueno que autenticable esté aquí y que a su vez podamos separar, digamos, esa funcionalidad, digamos, o ese concepto de que el gerente también pueda ser funcionario. ¿Cierto? Si tuviera esta habilidad, digamos, si tuviera este enlace de poder extender de los dos, de poder ser hijo de los dos, sería excelente, pero no lo tiene. No lo tiene a nivel de herencia, pero lo tiene a nivel de polimorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una salida que es las interfaces. Y ustedes se preguntarán, ¿interfaces? ¿Qué es una interfaz? Conceptualmente, una interfaz vendría a ser algo parecido a lo que ya conocemos como clase. Una clase es así, define atributos, define métodos, tiene un nombre, pero ¿cuál es la diferencia en la interfaz? Es muy parecido a lo que puede ser nuestra clase abstracta. Por ejemplo, vamos a autenticable y ya hemos visto, hay un punto muy bueno aquí y es que
Si la clase también es abstracta, no necesita implementar los métodos de la clase padre, ¿cierto? Entonces, si yo hiciera eso de aquí, abstract class, y yo borro este de acá, me da error en cliente. ¿Por qué? Porque el cliente no está implementando el método getBonificación. Bueno, este sería otro error causado, pues, por este modelo que estoy usando, ¿no? Aquí ya vimos un caso que yo no tenía mapeado. Pero bueno, es un error que también vamos a tener, y es que el cliente tendría un método que no le corresponde, pero para nada. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Ya sabemos que está mal, vamos a enfocarnos en la solución. Vamos a volver a autenticable, que en este caso sería pues abstracto también. Y al ser abstracto ya hemos quedado pues que él define sus propios métodos. O sea, él define la firma del método, pero puede dejarlo sin cuerpo para que cada uno lo implemente a su manera. De repente, la clave en el caso de los administradores es estrictamente numérica, y para el caso de los gerentes puede ser alfanumérica. Es un ejemplo que se me está viniendo a la cabeza. Pero hay algo más. Hay algo más aquí. Por ejemplo, vamos a probar primero borrar este cuerpo de acá. Y lo dejo así. Perfecto. Y ya sabemos que para que compile, una palabrita reservada más, abstract. Entonces, él ya puede setear la clave, pero ¿cómo inicia sesión? Problema tuyo. Llega aquí, nos va a dar el error. ¿Por qué? Porque nos está diciendo necesitas implementar el método iniciar sesión. Por defecto me va a retornar false, que es el valor por defecto de todo boolean, y yo aquí debería implementar mi lógica pues de negocio. De igual forma en el administrador, para cada clase que extienda de autenticable, yo debería de implementar mi método iniciar sesión. Pero aún así, aunque también sea una clase abstracta, no me deja cumplir con este modelo que yo estoy queriendo implementar, y que de hecho es el que más me conviene, ¿no? Que a la vez el gerente sea autenticable y sea funcionario, porque si el gerente es autenticable, por autenticable nosotros definimos cualquier objeto que inicie sesión en el sistema interno. Esto está completamente desacoplado si es funcionario o no. Y aquí entra lo que les mencioné de las interfaces. ¿Por qué? Porque es muy parecido a una clase abstracta. Vamos a ver acá. Solamente que vamos a ponerle, en vez de clase, interface. Perfecto. Y la interfaz no puede tener métodos implementados. Ese es el primer punto que van a ver aquí que está saltando. Si yo dejara esto así, punto y coma, perfecto, compila. Pero la interfaz no puede tener métodos ya implementados, no puede tener métodos con cuerpo. Ese es el primer punto de la interfaz. Ahora, en Java 8 ya se implementó lo que es la interfaz default, que es un concepto así un poco más avanzado, pero bueno, una interfaz permite tener un solo método implementado. Olvídenlo, esto es solamente, digamos, para que lo tengan presente, pero no es tan utilizado que digamos, y de hecho que lo vamos a ver en los cursos ya más avanzados de Java. Esto es solamente un spoiler de lo que se puede venir más adelante, pero vamos a dejarlo así por el momento. Por ahora, lo importante es entender que la interfaz no tiene métodos implementados. Entonces, vamos a quitarle el cuerpo a este método y dejar este otro método sin cuerpo también. Y aquí hay algo curioso, si dando cuenta. El primer método no es abstracto y está todo bien. Y el segundo método es abstracto y está todo bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la interfaz prácticamente todos los métodos son abstractos. Esa es una característica de la interfaz. Todos los métodos son abstractos. Toda interfaz es abstracta. ¿Por qué? Porque no está implementado. Incluso aquí clave, si se dan cuenta, está como privado y está marcándome error. ¿Por qué? Porque
es un atributo privado y la interfaz no puede tener atributos privados. ¿Por qué? Porque no va a haber forma de accesar a ese atributo privado porque no hay cuerpo en cada método. Y al ser privado es inaccesible desde otra parte del código. Entonces ahora lo borramos. Perfecto. Y ya que toda interfaz es abstracta, nosotros podemos olvidar el modificador abstract y de igual forma en los métodos. Ahora ya no tenemos el abstract porque por defecto todos los métodos son abstractos. Puedes escribirlo, lo acepta, sí, pero no es necesario y por buena práctica no se escribe. Ahora, ¿la interfaz puede extender de funcionario? No. Una interfaz no puede extender de una clase. Una interfaz puede extender de otra interfaz, pero jamás de una clase. Entonces esto se muere. Y aquí ya estamos comenzando a modelar nuestra estructura. ¿Por qué? Porque estamos ya rompiendo completamente. Recuerde que autenticable extendía de funcionario. Ya estamos rompiendo con esa relación. Estamos separando los dominios. Y eso es bueno. Eso es bueno. Vemos que saltaron errores y vamos a ver cómo los solucionamos. Guardamos acá. Vemos que automáticamente administrador, cliente, gerente y las pruebas colapsaron. No se preocupen. Vamos primero con el cliente. Cerramos demás. Y bueno, volvemos aquí arriba y nos dice, no puedo extender de autenticable. Tenemos nuestra interfaz autenticable. Y nos dice, no puedo extender de autenticable. ¿Por qué? Bueno, porque autenticable no es una clase, entonces yo no puedo extender de algo que no es una clase. No puedo ser hijo de algo que no es una clase. Pero la interfaz me permite implementarla. Entonces, yo puedo cambiar extends por implements. Y si yo implemento autenticable, al igual que en la clase abstracta, yo soy obligado a implementar los métodos de esa interfaz. Entonces, si le doy en add implemented methods, voy a bajar acá y ya me está dando, pues bueno, el get bonificación no me servía acá, si recuerdan, porque este es un cliente, entonces ahora ya puedo borrarlo. ¿Por qué? Porque yo ya rompí la relación de autenticable y funcionario y ya puedo iniciar sesión y setearme la clave que yo quiera. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque en el caso del cliente, él ya no tiene ningún tipo de relación con funcionario. Ok, cliente ya no tiene nada que ver con el funcionario, no tiene absolutamente ya nada que ver. Rompimos esa relación. Vamos ahora con el administrador. En el caso del administrador va a ser la misma historia, vamos a darle un implements autenticable, nos va a pedir, oye, implementa los métodos de la interfaz, perfecto, pero ahora tenemos un plus. ¿Cuál es? Tenemos disponible nuestro extends. Y aquí entra la magia. Aquí entra, digamos, perdón, esto era antes. Aquí entra extends funcionario. Y aquí entra la importancia de que no puedas extender de más de una clase. Sintácticamente y conceptualmente es correcto, porque el administrador es un funcionario. Entonces, sí, aquí sí debe haber herencia, pero la interfaz, que es autenticable, ¿qué me permite? Me permite identificar, rotular a cada funcionario o a cada objeto, en este caso, lo rotulo con que tú sí puedes entrar, tú no puedes entrar, tú sí puedes iniciar sesión, tú no puedes iniciar sesión. Solamente porque los estoy rotulando con esta interfaz. Es como que les pongo un sello y le digo, tú eres autenticable. Fuera, no importa el tipo de objeto que seas. Le digo, tú eres autenticable. Y me implementas tus métodos para que te autentiques. Entonces, independientemente de qué seas, te autenticas. Perfecto. Entonces tenemos nuestro get bonificación, que tenemos que obviamente implementarlo, al igual que el set clave y el iniciar sesión. El mismo caso para gerente. Gerente va a implementar de autenticable y extender de funcionario. ¿Por qué? Porque el gerente es un funcionario y es autenticable. Para que compile, agregamos los métodos y listo, todo bien. Perfecto. Y vemos claramente que aquí se fueron todos los errores. Y vámonos a nuestro test del sistema interno, que aquí hay algo curioso que quiero que vean. En el sistema interno, si se dan cuenta, cuando mandamos el método autentica, nosotros mandamos al gerente y al administrador. Vamos a entrar al método otra vez. Vemos que él recibe autenticable como parámetro, pero autenticable es una interfaz, no es un objeto. Pues ese es otro de los beneficios de la interfaz. Puedes usar ese rótulo. Recuerden que la interfaz es un rótulo que le pones a un objeto y decirle todo lo que tenga este sello, todo lo que tenga este rótulo, esta etiqueta, va a ejecutar este método.
todo lo que es autenticable, indiferentemente si eres gerente, si eres funcionario, si eres cliente, si eres proveedor, todos los que estén rotulados como autenticable van a ejecutar este método. Y tiene mi método iniciar sesión. Pero ojo, este iniciar sesión, si bien está indicado aquí, él no sabe cómo va a ser efectuado. ¿Por qué? Porque autenticable te indica la firma del método, pero no te dice cómo lo vas a ejecutar. Eso depende de quién, de cada uno. Depende del administrador, depende del gerente y va a depender del cliente. Entonces, este método que yo tenía aquí en mente ya es completamente posible. Esta estructura es completamente posible, es escalable, porque vemos claramente que el concepto, o perdón, la cohesión que había entre estos conceptos ya está rota, ya no hay. Y recuerden que uno de los pilares de la programación orientada a objetos es alta cohesión bajo acoplamiento. Y el acoplamiento que había entre autenticable y funcionario se fue, ya no existe. Ahora son dos conceptos distintos y el sistema ya puede escalar ya exponencialmente. Sé que ha sido mucha información en esta clase sobre todo, porque hemos intentado pues romper ese concepto un poco de lo que es herencia, reutilización de código e introducir lo que es el nuevo concepto de interfaces, que yo sé que eh, no es nada fácil de entender al inicio. Entonces vamos a dar un pequeño overview de cuál era el problema que teníamos. El primer problema era que estas tres relaciones no existían. Perfecto. Entonces, lo que teníamos era un acoplamiento a nivel de clases de autenticable con funcionario. Todo objeto autenticable era a su vez un funcionario. Incluso voy a hacer una pequeña flecha aquí para que se vea la relación. Listo. No sé, vamos a cambiarle color. Listo. Este es el problema de antes. Todo objeto autenticable era un funcionario. Y si yo era autenticable, yo podía accesar al sistema interno. Incluso, para mejorar esto un poco más, voy a borrar esto aquí. Esto aquí, aquí y aquí. Se va. Y el sistema interno va a entrar aquí como un mediador, por así decirlo, ¿no? Un objeto intermedio. Independiente, pero intermedio. Entonces, a través de él, todos los objetos que son autenticables van a iniciar sesión. Pero, ¿cuál es el problema? Que todo autenticable era un funcionario. Y a nivel de clases, tú solo puedes hacer extends de una sola clase, sea abstracta o sea normal. Entonces, la interfaz, ¿dónde es que entra? Entra para desacoplar todo lo que es autenticable de lo que es funcionario. ¿Cómo así? Porque ya que el sistema interno es totalmente independiente, esto de aquí es un dominio totalmente diferente de lo que es el dominio de funcionario en sí. Porque vemos que aquí ya entra un actor que es el cliente. Y el cliente no tiene nada que ver con los funcionarios ni con los gerentes ni administradores. Entonces, conceptualmente, tú no puedes darle características a un objeto que no le pertenecen solamente por ahorrar código. Esa es la primera característica. Vamos a pasar esto un poco más al centro. ¿Por qué? Porque si bien de este lado extendemos, aquí extienden, 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 también implementamos, que es la otra palabra reservada, que sería aquí. Pues, ¿no? Vamos a darle aquí un espacio para lo que sería implements, que es la otra palabra reservada de Java, para explicar que él está implementando esta interfaz. Ahora, viéndolo ya a nivel del código, vamos a analizar bien la interfaz, solo para hacer un overview de lo que ya vimos. Una interfaz es muy similar a una clase abstracta, solamente que en la interfaz todos los métodos son abstractos. La clase abstracta no puede tener, o bueno, puede tener métodos abstractos y métodos implementados. Ese es un plus de la clase abstracta. La clase abstracta puede tener variables. La interfaz no. Vamos a hacer lo demás y vamos a ver nuestra clase funcionario para verlo mejor. Clase abstracta puede tener atributos privados. Interfaz no puede. Clase abstracta puede tener constructor.
La interfaz no puede tener constructor. ¿Por qué? Porque no es un objeto en sí, es un tipo. ¿Entienden? Es un rótulo, es una etiqueta que le das al objeto, pero no es una representación de objeto en sí. La interfaz puede tener métodos implementados. No, la interfaz solamente tiene la firma del método y ya la implementación es problema de cada objeto que implementa esa interfaz. Entonces, ¿qué nos permite la interfaz? Dado que la interfaz la estamos viendo como si fuera un sello, un rótulo que le damos a ciertos objetos o no, la interfaz no representa, digamos, un nivel jerárquico a nivel de diagrama. Por ejemplo, autenticable. Representa sí una característica de estos tres objetos, pero conceptualmente hablando, no representa una relación de padre e hijo, porque tú no dices, por ejemplo, que administrador es hijo de autenticable. ¿Por qué? Porque no extiende autenticable. Administrador es hijo de funcionario porque administrador es un funcionario. A nivel conceptual, porque funcionario tiene características como nombre, salario y lo demás, que también son usadas por el administrador. Esta relación aquí está mala. Que también son usadas por el administrador. Pero en el caso de cliente, cliente solamente es autenticable. Y autenticable es una característica, pues, ¿no? Entonces, sí me gustaría que practiquen lo que es, digamos, la herencia en sí, conceptualmente hablando, si bien la herencia nos ayuda a reutilizar el código, no es bueno utilizarlo solo para eso. Recuerden que tiene que tener un significado. La herencia significa una cosa. La herencia es una relación, es un relacionamiento familiar justamente. Administrador, gerente y contador son de la misma familia. Cliente no es de esa familia. Cliente solamente es autenticable. Al igual que de repente cliente, administrador y gerente, los tres son autenticables y contador no lo es. Entonces ejerciten bastante esa abstracción, identificar grupos de objetos con relaciones entre sí, relaciones de parentesco. Entonces es un buen punto, es un buen caso para aplicar herencia. En el caso de que no sea parentesco, sino una característica. Por ejemplo, en tu grupo de amigos, por ejemplo, cada uno tiene su propia familia, ¿cierto? Cada uno tiene su propia familia en casa. Pero en tu grupo de amigos se juntan y todos comparten algo en común. No son una familia, pero comparten algo en común. Entonces, ese algo en común es la interfaz. Digamos, lo algo en común que tienen es que tu grupo de amigos solo usan polos verdes. Es así, cada vez que salen todos se ponen polos verdes. Entonces, cada uno tiene su familia, cada uno es hijo de Pepito, fulanito, etcétera. Pero la interfaz sería usas polo verde, o polo verde mejor dicho, y el método sería usas polo verde. ¿Por qué? Porque si bien no eres familia con tus amigos, tienes algo en común, tienes algo ahí, un interés en común. ¿Cuál es ese interés? Tu polo verde. Es exactamente lo mismo con la interfaz. No representa una relación de familiaridad o de relación directa, pero es una característica que necesitas compartir y esa característica se puede enviar como parámetro a los métodos. ¿Por qué? Llevando nuevamente el ejemplo que se me ocurrió ahorita del polo verde, voy a entrar aquí a un sistema interno y es como decir, aquí se autentican todos los que tengan polo verde. Así de simple. Entonces, Java entiende que autenticable al ser una característica compartida por uno o más objetos, porque es una interfaz, entonces también tiene sus propios atributos. Las dudas, recuerden, el foro está abierto 24/7. Yo intento responder lo más rápido que puedo a cualquier pregunta que tengan. Y bueno, como siempre les digo, practiquen, practiquen y practiquen. Yo sé que esto es un poco más complicado que lo que hemos visto anteriormente, pero ya van a ver la gran utilidad que tiene esto en el próximo video. Nos vemos, chao, chao.